Vamos a adentrarnos en una historia fascinante. Cómo un imperio gigantesco puede simplemente desaparecer. Y no con una batalla épica de película, sino con algo mucho más parecido a un colapso silencioso. Esta es la historia de la caída de Roma en Hispania. A ver, lo primero es quitarnos de la cabeza esa imagen de grandes ejércitos luchando hasta el final. La realidad, al menos en la península ibérica, fue mucho más extraña, mucho más silenciosa. Es la increíble historia de cómo una superpotencia mundial se desvaneció casi sin que nadie se diera cuenta. Pensemos en ello un momento, en lo que eso significa. Un día te levantas y hay un sistema, hay unas leyes, una autoridad a la que acudir, para bien o para mal. Y al día siguiente, nada. El vacío. Pues bien, eso es más o menos lo que ocurrió en España a lo largo del siglo V, un siglo de auténtico caos que lo cambió absolutamente todo. Vale, para entender cómo pudo pasar algo así, primero tenemos que mirar detrás del telón, ver cómo estaba realmente Roma justo antes del colapso. Porque sobre el papel todo parecía en orden. Había ciudades, calzadas, gobernadores, pero todo era una fachada, una ilusión. La verdad es que el poder real de Roma ya se había evaporado mucho antes de que llegara el primer invasor. Y es que la clave para entender la caída no está fuera sino dentro. No fue un ataque externo lo que derribó a Roma, fue una implosión en toda regla. La economía estaba destrozada, la corrupción era el pan de cada día, había guerras civiles constantes por el poder, y para colmo, el ejército que debía defender el imperio, pues ya ni siquiera era romano. Así que este es el punto crucial. Cuando la amenaza llamó por fin a la puerta, no había nadie en casa para responder. Hispania era básicamente una fruta madura que estaba esperando a caer del árbol. Y entonces, claro, con las defensas bajo mínimos, las fronteras se rompieron. Vamos a ver cómo se desarrolló ese momento que lo cambió todo. Esta es la fecha clave, el año que lo cambia todo. Un antes y un después clarísimo en la historia de la península. Pero ojo, ¿quiénes eran estos invasores? No nos imaginemos un ejército organizado con un plan de conquista. Eran pueblos enteros, suevos, vándalos y alanos, que estaban huyendo de otros grupos todavía más violentos, como los hunos. Eran en esencia refugiados armados buscando un lugar donde simplemente sobrevivir, que trajeron el caos, desde luego, pero su objetivo no era destruir Roma, sino escapar de su propia destrucción. El control romano se desmoronó con una rapidez que asusta. En poquísimos años, estos pueblos se repartieron la península como si fuera un pastel. El mapa de la Hispania romana dejó de existir, así, de la noche a la mañana, y Roma no pudo hacer prácticamente nada para evitarlo. Es una idea que choca con todo lo que solemos pensar sobre la caída de los grandes imperios, ¿verdad? No hubo una resistencia heroica, no hubo una última gran batalla por Hispania, simplemente el sistema se apagó. Pero Roma, aunque estaba moribunda, todavía creía tener un último as en la manga. Una jugada desesperada y que, como veremos, les salió fatal. La estrategia era cínica, pero era lo único que les quedaba. Si no puedes con tu enemigo, haz que se peleen entre ellos. Y para esta tarea llamaron al pueblo más organizado y temible que había por la zona, los visigodos. Oficialmente, los visigodos entraron en Hispania como aliados de Roma. Su misión era limpiar la península de los otros pueblos y restaurar el orden, pero la realidad era muy distinta. Los visigodos no venían a salvar el imperio, venían a heredar sus ruinas y a construir su propio reino sobre ellas. Y así, con esta traición programada, entramos en el capítulo final de la Hispania romana y en el primero de una nueva era. Esta cronología resume un siglo de auténtico vértigo. En menos de 70 años, Hispania pasa de ser una provincia romana a un mosaico de pueblos en guerra para acabar convirtiéndose en el germen del futuro reino visigodo. Y el momento clave, el 476, es cuando el último emperador en Roma es depuesto. Ahí es cuando la ficción del imperio se acaba para siempre. Y sin embargo, y esto es lo más interesante, la desaparición política de Roma no significó su final cultural. El vacío de poder lo llenaron dos cosas: la Iglesia, que conservó la administración y el conocimiento, y el latín, que siguió siendo la lengua de la cultura, y que con el tiempo evolucionaría a las lenguas que hablamos hoy. Al final, fueron los visigodos los que pusieron orden en el caos. Derrotaron o absorbieron a los otros pueblos y crearon la primera estructura política unificada de la península después de Roma. El mundo antiguo había terminado, y la Edad Media estaba comenzando. Por eso, es fundamental entender que este periodo no fue solo de destrucción, fue una transformación. Sin este colapso silencioso, sin este caos, la historia de la península, tal y como la conocemos, sencillamente no existiría.
Y esa es la gran pregunta que nos deja este periodo. ¿Fue el fin de una era gloriosa, una catástrofe sin más? ¿O fue el doloroso pero necesario nacimiento de algo completamente nuevo? Una pregunta que sin duda da para reflexionar.